empezó el juicio de Pedro Castillo. Y empezamos, por supuesto, con lo básico y elemental. Asegurarnos que estén todos presentes. Pregunta por la fiscalía, está presente. Se preguntan por el imputado, está presente. Pero de repente preguntan, importantísimo, por la defensa del acusado, que es Pedro Castillo. Por la defensa nos referimos a su abogado. No estaba, no, un asiento vacío. Se le pregunta a Pedro Castillo, su abogado particular, y Pedro Castillo responde, no, lo he despedido, no tengo abogado. Y luego se le dice, bueno, le vamos a poner un abogado de oficio. Y él se opone a tener a un abogado de oficio. Así que, y ahí ocurre un impasse entre Pedro Castillo y el juez respecto a la necesidad de tener una defensa y que no se puede iniciar el juicio sin un abogado defensor, por supuesto. Así que ahí primero una pregunta en abstracto, antes de entrar al temita. ¿Cuál es la importancia de tener un abogado en juicio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tal vez Pedro Castillo no podría intentar defenderse solo? Muy bien, muchas gracias por la pregunta y antes de todo les agradezco Jeput, realmente por permitirme tener este espacio de diálogo con ustedes, con la comunidad jurídica. Jeput se caracteriza por promover el debate objetivo de ideas relacionadas a temas de interés jurídico. Para mí es un honor poder ser parte de este espacio el día de hoy. Bien, a la pregunta entonces, si es importante contar con una defensa en el marco de un proceso penal, por supuesto, eso es importantísimo. Una defensa eficaz que a partir de el análisis de los hechos, del derecho, de las evidencias, pueda formular una adecuada teoría del caso. Como sabemos, la estrategia procesal o la teoría del caso se compone de tres elementos, ¿no? El elemento fáctico, los hechos a analizarse con relevancia jurídico-penal, propiamente el análisis de los preceptos jurídico-penales y procesales y las evidencias que pueden permitir acreditar o desacreditar la comisión del acto delictivo. Entonces, ante la pregunta, ¿es importante que una persona cuente en nuestro país con una defensa? Por supuesto que sí. Y por esa razón la defensa es de libre elección. No obstante, si aquel ciudadano no puede costear o no puede, por ejemplo, designar a un abogado en específico, pues la defensa pública de nuestro país es la que tiene entonces que actuar en ese momento y defender a aquella persona, ¿no? Eso respecto de ese primer aspecto. Ahora, con relación a lo otro, yo discrepo, digámoslo así, cordialmente, respecto del tema de que la instalación del juicio pasa por un aspecto formal. Es decir, sí, es cierto. El Código Procesal Penal señala que el juez tendrá que verificar, ¿verdad?, la correcta citación de las partes, así como la efectiva concurrencia de los testigos, peritos, entre los demás aspectos procesales, pues importantes e imprescindibles para una causa penal. Pero, así como también sucedió en el caso Cocteles, ustedes recordarán, que se instale un juicio implica que se va a evaluar la responsabilidad penal de un ciudadano o un conjunto de ciudadanos sobre la base de un conocimiento claro de los hechos, es lo que se presupone, y donde los aspectos jurídicos también están sumamente detallados y las evidencias han sido propuestas. Sin embargo, si es que en un caso, como ocurrió en el caso Cocteles, tenemos una acusación de más de 24 versiones, en donde los hechos no son claros, o incluso se han agregado hechos durante el alegato de apertura, o incluso donde la calificación jurídica también ha sido luego ampliada, bueno, entonces al momento en que el órgano jurisdiccional tenga que dar por instalado el juicio, estas razones tendrán que ser atendidas y tendrán que ser evaluadas, ¿no? Entonces, sí, es cierto, hay un aspecto formal respecto a la instalación de juicio, pero también un aspecto de fondo, un aspecto material. En el caso de Cuteles se observó eso, me parece, a detalle, con las alegaciones de abogados como Percy García Cabero, Gonzalo del Río, y otros profesores muy destacados en materia penal y procesal penal. En el caso específico del señor Pedro Castillo, aquí lo que se ha observado es que según su propia, digamos así, su propia versión o su perspectiva de las cosas, aquí ya él estaría, pues, en virtud de quienes componen la sala y de los hechos, pues ya prácticamente con una condena señala que aquella persona, ¿no? Doctor, y una pregunta acá, tenemos ya 300 conectados en vivo que nos están viendo el día de hoy, gracias por poder conectarse, y hay bandos, ¿no? Nos dicen que Pedro Castillo es el mejor presidente del Perú, Pedro Castillo es el peor presidente del Perú, pero yo le quisiera hacer una consulta, ¿no? Con lo que ha pasado con ese altercado, ¿realmente ha sido un desconocimiento o usted cree que puede ser una estrategia? Quizá.
¿Qué nos puede A ver, comentar, doctor? sí, sí, por supuesto. A ver, vamos también aquí a analizarlo de forma pormenorizada, ¿bien? De que sea una estrategia, es decir, de que el señor Pedro Castillo, seguramente asesorado por los abogados de su libre elección, consideren que es necesario generar esta incidencia previa donde comunique que a su criterio ya hubo un adelantamiento de opinión y en virtud de ello, entonces no puede ser procesado ni juzgado de forma legítima. Sí, claro, eso puede ser expresión de aquella estrategia y puede querer comunicar aquello para que en su oportunidad sea a través de la vía constitucional o sea incluso a nivel supranacional, este caso pueda ser en su oportunidad revisado, ¿no? Esa podría ser, digámoslo así, una arista de la estrategia. Ahora, lo cierto también es que el señor Pedro Castillo podría haber, si es que esa era parte de su estrategia, podría haberla quizás comunicado de otra forma, ¿no? Yo entiendo que en el contexto de un juicio, las alegaciones son orales, no son por escrito. Me parece que en este caso, el señor Pedro Castillo sí presentó un escrito. Hubiese sido adecuado que, por lo menos en ese momento inicial, cuente con una defensa para que pueda explicar el contenido del escrito y la razón por la cual el señor Pedro Castillo considera que este juicio, a su criterio, no es legítimo, ¿no? Y por tanto, pues manifiesta su oposición al mismo, ¿no? Ahora, ello podrá decirlo y tendrá que ser evaluado por el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Pero conforme a las reglas del Código Procesal Penal, aun cuando aquella persona considere que no va a elegir un abogado y no desee contar con la defensa pública, aun con ello, igualmente se encuentra en la obligación de comparecer ante el órgano jurisdiccional. Doctor, una consulta. Entonces, ¿cuál debería ser la forma de poder proseguir con este juicio? Ya que, a ver, usted lo ha dicho bien. Puede que sea una estrategia, puede que no. Puede de que hayan vicios, tal vez en el autoenjuiciamiento, puede ser. Pero no parece la forma adecuada el plantear esta situación presentándote sin un abogado. Ahora, yendo concretamente al aparente problema que es el que vemos. No hay abogado. Enfocándonos en este problema. Teniendo en cuenta que Pedro Castillo está que rechaza abogados, ¿cabría la posibilidad de que tal vez el juez a cargo de este juzgamiento imponga un abogado de oficio a Pedro Castillo pese a que él no desea tener específicamente a ese? ¿Cabría la posibilidad de que se genere esta situación para poder proseguir con el juicio? O tal vez cuál debería ser un punto intermedio entre, por supuesto, el ejercer la justicia que tiene que realizar el Poder Judicial a través del magistrado, pero por otro lado el derecho a una defensa de su libre elección por parte de Castillo. Bien, recordemos que el señor Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, se encuentra con un mandato de prisión preventiva. Y en esa medida, según el artículo 359 del Código Procesal Penal, cualquier persona que se encuentre acusada por un delito o varios y esté en el contexto del juicio, pues no puede alejarse de la audiencia sin el permiso del juez. Aquí el doctor Neira Flores no ha autorizado que el señor Pedro Castillo pueda retirarse, ¿no? E incluso si es que en el supuesto hipotético lo hubiera autorizado, tendría que haber su abogado defensor, tendría que haberse quedado y haber representado los intereses del señor Pedro Castillo, lo que aquí no ha ocurrido, ¿no? También cabe indicar que según el propio Código Procesal Penal, si es que el señor Pedro Castillo, pese a todo, hipotéticamente, ¿no?, se retirara, igualmente, el órgano jurisdiccional tiene toda la competencia para poder conducir compulsivamente al señor Pedro Castillo si es que hubiese pues algún acto procesal que deba realizarse con su presencia necesaria. Entonces, siendo autorización del juez, así sea que el señor Pedro Castillo hubiese querido retirarse, igualmente podría haber sido conducido compulsivamente. El abogado que lo va a patrocinar en este marco ya ha sido designado vía la defensa pública. Incluso ya ha dado cuenta del alegato apertura. Recordemos también que el hecho de que un caso llegue a juicio oral implica varios aspectos.
que ya ha transitado por una fase de investigación donde se entendería que la defensa del señor Pedro Castillo, bueno, ha tenido diversos abogados, ¿no? Tendría que haber viabilizado una adecuada defensa en ese extremo, un adecuado control de la acusación en la etapa intermedia. Cuando un caso llega a juicio oral, por lo menos teóricamente, eso da cuenta de que existe una sospecha bastante fuerte e intensa respecto de la posible comisión de un acto delictivo. Por esta razón, cuando el señor Pedro Castillo incide en cuestionar aspectos del tipo penal, porque básicamente es lo que ha señalado en varios momentos con relación a lo que es el alzamiento en armas, el delito de rebelión, pues ese aspecto de debate jurídico, uno, tendría que haber correspondido a la defensa. Dos, ciertamente hay decisiones anteriores, sobre todo la que resolvió la detención preliminar y la que confirmó la prisión preventiva, donde ya se ha discutido ese extremo, ¿no? En tal sentido, respecto de esa estrategia de defensa, quizás el señor Pedro Castillo tendría que, con su defensa técnica, construirla mejor en el debate oral. Ok, doctor Walter, igual quiero anunciar, ¿no? Aquí que somos 376 personas conectadas y nos están diciendo mucho que ha habido de repente ahí un trato subjetivo, que con anteriormente en un juez que usted también mencionó, por ejemplo el caso de Cócteles, a la señora Keiko, se le trató diferente. ¿Usted cree que eso también puede influir o es algo, es una opinión que nos emiten por aquí? Pero bueno, habría que establecer qué se entiende por diferente, ¿no? Porque recordemos que en el caso Cócteles, por ejemplo, por un lado el Tribunal Constitucional señaló que había señaló que un conjunto de actos de carácter inconstitucional fueron realizados por el señor fiscal Domingo Pérez, por ejemplo, respecto del profesor haciéndole guardia. Al investigarlo, al ser investigado por un fiscal que también era perjudicado del supuesto hecho delictivo, ¿verdad? Y carecer, por tanto, de lo que es la objetividad constitucionalmente requerida, ¿verdad? Para ejercer el rol de fiscal, eso en un extremo. En otro extremo también tenemos una decisión del Tribunal Constitucional respecto del caso del señor José Klimper, en donde se observó que el fiscal José Domingo Pérez habría emitido una acusación que contenía diversos hechos y calificaciones jurídicas que no fueron objeto de la formalización de la investigación preparatoria. Y por tal razón, tanto en uno como en otro escenario, este caso pues ha retrocedido hasta la etapa propiamente de investigación, declarándose nulas las decisiones fiscales y también se entendería pues en tal sentido las resoluciones judiciales. Ahora, doctor Palomino, sí. disculpe que lo corte, solo que también hay una duda importante que tenemos acá sobre el caso Castillo. Esto, bueno, para los que nos ven, es una discusión que prácticamente desde el inicio del caso Castillo se tiene. Hay un sector fuerte, sector jurídico, entiéndase abogados, algunos jueces que han opinado en reservado, que dicen que Castillo no ha cometido un delito. Ojo, y repito, para los que nos ven, esto no tiene que ver con que su actuar sea cuestionable o no políticamente, socialmente, moralmente, no. Sino que simplemente está el detalle. Dar este discurso público, algunos lo denominan golpe de Estado, intento de golpe de Estado, derrocar el orden constitucional, bajo el calificativo que uno quiera. Pero haber dado este mensaje a la nación, a su criterio, ¿cuál es su opinión si de verdad haber realizado esta acción se constituye como delito de rebelión? Y Castillo, en efecto, merece ser, hipotéticamente hablando, condenado por este delito, o tal vez a su criterio no habría delito de rebelión. Si pudiera compartirnos eso, por favor. Por supuesto, una idea previa, ¿no? Aquí lo que debemos reflexionar, sea en este caso como en cualquier otro, es sobre la importancia del rol del juez o de los jueces que se encuentran a cargo de una causa penal. En nuestro país, lamentablemente, al parecer, en diversos casos, la etapa intermedia de control de la acusación no está cumpliendo el rol depurador que debería tener. Y esto debería llamarnos por bastante la atención, tanto en este como en otros casos. Ahora, concretamente, respecto de la pregunta que se ha planteado, sí es cierto, existe un debate en torno a si lo realizado por el señor Pedro Castillo respecto del discurso que brindó sería un elemento contundente para poder viabilizar la imputación por el delito de rebelión. Con respecto a este extremo, cabe indicar dos aspectos. Uno, primero,
Para el Tribunal Constitucional, porque ya se ha pronunciado también al respecto, una de las pretensiones de los abogados de Pedro Castillo, no se trató de un simple mensaje, de un simple discurso o anuncio meramente político o de carácter simbólico, ¿no? Sino que el Tribunal Constitucional ha señalado que se trató más bien de una orden transmitida por un presidente de la República, que según la propia Constitución, en el artículo 110, es el jefe de Estado y personifica a la nación. Y además indicó el TC que esta persona, bajo ese contexto y esas competencias, ¿verdad? Emitió un pronunciamiento de forma consciente y voluntaria. Él decidió dar ese discurso. El mensaje, bajo ese entendido, para el Tribunal Constitucional, entonces era notorio que atentaba contra los pilares esenciales de un Estado de Derecho y también las instituciones democráticas del Perú. Y además que desconocía, según esa perspectiva, la propia Constitución y el conjunto de garantías ahí establecidas, ¿no? Eso respecto del discurso. Ahora, esta misma idea ha tenido correlato a nivel del Poder Judicial, tanto en las decisiones que ha emitido a nivel de la evaluación de la detención preliminar, como también, si mal no recuerdo, de la resolución que se pronunció sobre la apelación de la prisión preventiva. Ahora, esta idea, digámoslo así, se enfrenta a otra posición según la doctrina, ¿no? Por ejemplo, algunos profesores, entre estos el profesor José Hurtado Pozo, han interpretado el precepto penal del 346, que configura el delito de rebelión. Y ha señalado que este delito exige pues un alzamiento armado y también da cuenta de la intervención que debe ser coordinada de múltiples personas, ¿no? Y esto orientado siempre a alterar el orden constitucional. Es más, el profesor Hurtado Pozo es bastante categórico al señalar que se requiere la realización de actos concretos. Y ha señalado algunos ejemplos, la toma de cuarteles o comisarías, ha indicado también que puede haber manifestaciones violentas o el uso de cualquier tipo de armas. Aunada a esta posición también tenemos otras como la del profesor César Nakazaki, quien también ha señalado que en ese extremo hay pues ciertos aspectos que discutir respecto a la imputación contra Pedro Castillo, ¿no? Entonces, este es el escenario. ¿Qué es lo que sucede en la práctica y qué es lo que podemos observar o que en todo caso debería ser atendido por la defensa de una perspectiva estratégica? En este caso, como ya decía, al llegar a nivel de juicio oral, tenemos que tomar en cuenta las decisiones que se habrán pronunciado respecto de la tipicidad de los hechos. Por ejemplo, la decisión que confirmó la prisión preventiva o la detención preliminar. Ahí también se dio cuenta de ciertos criterios que la Corte Suprema está asumiendo y que ahora habría que ver en todo caso cómo tratar de construirlos para que se pueda atender o se pueda sintonizar aquello con las exigencias de tipicidad. En este caso, al imputarse el delito de rebelión, podría suceder también que finalmente el órgano jurisdiccional considere que no existe o que no se ha consumado el delito, pero podría quedar pues en pie la idea de una tentativa respecto de ese ilícito penal, ¿no? Esa podría ser también otra posibilidad dentro de este enjuiciamiento. Hay prácticamente, bueno, en sencillo, dos posturas bien pronunciadas. Sí o no. Yo le voy a dar mi perspectiva, por supuesto me comenta qué es lo que opina. El delito de rebelión, por principio de legalidad, la redacción de la norma habla de un alzamiento en armas. Ahora, Castillo no se ha alzado en armas, si bien dio una orden, no fue una orden donde decía textualmente esta situación. Y por otro lado, como usted bien ha dicho, está la figura de la tentativa. Es cierto, la tentativa puede darse cuando el delito no se llega a consumar, pero para generar una tentativa se tienen que iniciar actos de representación propios del delito. Como estaba leyendo en una publicación que hizo el doctor Nakazaki Seminario, él ponía de una manera un poco cruda pero cierta: una palabra tartamudeando puede llegar a constituir un acto de rebelión, puede ser un acto concreto que pueda vulnerar el orden constitucional. Yo en lo personal comparto la postura del doctor Nakazaki, del doctor Hurtado Pozo, como bien ha señalado. Y bueno, en lo personal, reitero, también cuestiono un poquito las decisiones del Poder Judicial de llegar a considerarlo como un delito. Doctor. Y creo yo de por medio que tiene la importancia de la presión mediática.
Sé que somos hombres de derecho, sé que hablamos, por supuesto, desde la perspectiva de la norma, pero no podemos, lamentablemente, separarnos de esta situación mediática, ya que estamos ante una persona altamente cuestionada, criticada por su actuar. Yo también, ese discurso que hizo, lo rechazo completamente, pero como abogado, llegar a decir que hubo ahí un delito es el cuestionamiento, al menos, que se trae a esta mesa. Doctor, antes de que pueda responder, les quiero comentar, ¿no?, a todas que estamos más de 400 personas conectadas y tenemos muchos comentarios que voy a tratar de leerlos todos casi. Nos dice José que Pedro Castillo en realidad sí fue una estrategia y que se llama ruptura. Bueno, eso podría estar en debate. También tenemos comentarios de que en realidad este juicio como que, o su postura de él no tendría validez. Comentarios también un poquito fuera de contexto, que eso sí no los voy a leer, pero también nos dicen que Pedro Castillo lo máximo que cometió fue una infracción inconstitucional, que merecía un antejuicio político, eso nos dice José también. También tenemos comentarios sobre que no existe el delito de golpe de Estado, eso yo creo que también puede estar en debate, ¿verdad, Renzo? Y dice que esto también puede ser armado, ¿no? Yo en lo personal creo que por ahí puede ser de repente no una decisión propia, sino algo detrás. Pero eso también puede estar en cuestionamiento. Puede continuar, doctor. Bien, no, muchas gracias a ustedes por las interrogantes planteadas. Aquí debemos observar varios aspectos. Vean, yo soy de la idea de que cada caso tiene que evaluarse en el contexto específico, es decir, cada comportamiento va a tener un sentido delictivo o no en función del contexto en el que se realiza, ¿verdad? Sería, creo yo, distinto si en este momento yo invito a todos los que están conectados a tomar las armas y seguramente llevar a cabo la toma del poder. Muy seguramente ninguno de los que está conectado lo tomaría en serio ni nadie me seguiría, ¿verdad? Sin embargo, si es que quien emite un mensaje de esa entidad cerrando los poderes del Estado, señalando que va a gobernar a partir de decretos ley, pero recordemos que los decretos ley son la forma en que usualmente gobiernan los gobiernos de facto, ¿no? Lo cual ya da cuenta que en ese momento el gobierno del señor Pedro Castillo pasó de ser uno legítimo a uno ser ya una situación de facto de aquel gobierno, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bajo este conjunto de características, yo entendería que la conducta realizada por el señor Pedro Castillo sí que tiene cierta entidad. Ahora, bajo este entendido, lo que corresponde es observar si respecto del precepto penal de rebelión podemos ver que se consume o no este ilícito. El tema del alzamiento en armas no es algo que se haya podido apreciar, me parece, desde los hechos realizados por el señor Pedro Castillo, ¿no? Entonces, lo que se podría en todo caso evaluar es, y también lo señalaba el profesor Hurtado Pozo, es una tentativa de delito de rebelión o en su oportunidad, y me parece que esa también fue una de las imputaciones iniciales, el delito de conspiración que se encuentra también tipificado en el Código Penal en el artículo 349. Muy seguramente todo esto tendrá que ser objeto de discusión en el marco del juicio. Y existiendo dos decisiones importantes en este caso que se han pronunciado sobre el extremo de la tipicidad, si bien es cierto, es un debate importante, pues la defensa del señor Pedro Castillo tendrá que centrarse en ese extremo y también en otros adicionales, ¿no? Como por ejemplo, debería evaluarse si el señor Pedro Castillo, bajo ese entendido, tenía o no el dominio del hecho con relación a lo que está ocurriendo de cara a la rebelión, ¿no? Si tenía en sus manos el cómo de suceso criminal, porque recordemos que en ciertas clases de delitos, la teoría que rige para poder calificar a alguien como autor es la del dominio del hecho. Pedro Castillo dominaba el hecho, ¿no? Eso por un lado. Asimismo, tendrá que discutirse, incluso si en el caso de un acto de rebelión, donde quien es la figura central es el propio presidente de la República en ejercicio, si más bien esto hay que interpretarlo bajo la teoría de la infracción del deber. Si es que esto fuera así, recordemos que para aquellos preceptos penales donde se aplica esta figura, no se requiere siquiera que haya un dominio fáctico sobre eso delictivo, sino que quien detenga ciertas competencias incumpla o infracciona aquellos deberes, ¿no? Es otro aspecto que también, creo yo, tendrá que evaluarse. Se debió haber observado, no sé si se hizo, ojalá que sí, en el contexto del control de la acusación. Aquí también otro tema es que el señor Pedro Castillo tuvo diferentes defensas, ¿no? Entonces, cuando existen tantos abogados en un mismo caso,
y en donde el señor Pedro Castillo a veces subrogaba a uno, colocaba a otros, había un abogado que decía mi patrocinio va a declarar, luego Pedro Castillo decía que no iba a declarar o viceversa. Bueno, ahí lo que se puede apreciar es que no hubo una estrategia unísona durante todo el proceso. Y esto es lo que ha impactado ahora para que el caso se encuentre en un contexto de juicio oral. En paralelo, hay quienes consideran que tanto el caso del señor Pedro Castillo como otros casos que se están tramitando actualmente son supuestos de lawfare, ¿no? De un uso, digámoslo así, político del sistema de justicia penal. Si esto fuera así, tanto en el caso del señor Pedro Castillo como en otros casos, pues sería algo lamentable y sería expresión muy seguramente del declive que actualmente tiene nuestro sistema de justicia, donde podemos observar o se tienen noticias respecto de coordinaciones que habrían entre algunos sectores del sistema de justicia con el Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Ojalá que el sistema de justicia no esté afrontando un contexto como ese, puesto de ser así sería sumamente lamentable. Bueno, doctor Palomino, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por compartir esta información con nosotros, esta importante información para mantenernos informados, conocer ambas posturas, ya que ambas posiciones tienen un poco de razón, pero finalmente cada uno de nosotros se va a hacer un juicio propio, va a decidir primero internamente si para nosotros Castillo deberá o no pagar condena por este delito de rebelión. Le comento de que tenemos una encuesta que hemos hecho justo acá ahorita en vivo, y de los votos que tenemos, el 63% de la audiencia considera de que Pedro Castillo sí irá preso. Sí, irá preso, y bueno, un 37% considera que no. Es cierto, es lo que considera por el momento la ciudadanía, pero sabemos que finalmente la palabra la tendrá el juzgado. Luego, por supuesto, habrá una eventual apelación, incluso tal vez una casación, quién sabe, pero tendremos que esperar la decisión del Poder Judicial. Bueno, finalmente, nuevamente, doctor Palomino, muchas gracias por su compañía en este primer programa que estamos transmitiendo de Conexión Jurídica y en este tema tan interesante de coyuntura nacional. No, a ustedes les agradezco por la invitación. Para mí es un honor formar parte de este programa el día de hoy. Y bueno, agradecido con él y siempre a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias.